Hola, hola, hola. Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Pase Gol Noticias, el medio del deporte cundinamarqués. Hoy con ustedes de nuevo aquí reunidos, llevándoles a ustedes la mejor información deportiva, la mejor información de Colombia, del deporte nacional, del deporte internacional y del deporte mundial. Estos colombianos se han hecho importantes en diferentes instituciones deportivas del mundo. Una de ellas, y muy destacado sobre todo, el señor Sebastián Villa, de quien tenemos que hablar la noche de hoy. Sebastián Villa, uno de los grandes señalados en Colombia por ciertas situaciones que se le presentaron en un tema de situaciones judiciales en Argentina, tuvo que vivir prácticamente un vía crucis en medio de muchas situaciones que tuvo que pasar a lo largo de sus decisiones, en las cuales ninguno de nosotros se va a mojar en decir si fueron erradas o correctas, si fueron sensatas o no, pero sí tenemos que decir que las situaciones que transitó el colombiano permitieron obviamente que estuviera siempre en el ojo del huracán. Pues el fútbol que no se queda con nada y que es precisamente el título de nuestro programa el día de hoy, empezó a devolver de a poco a Villa con su esfuerzo, con su fútbol, con unas palabras diferentes, con una forma distinta de hacer las cosas, le devolvió la oportunidad de tener una sonrisa, y una sonrisa no menor, una sonrisa muy grande, una sonrisa importante, y es que el señor, el colombiano Sebastián Villa, fue el autor del último penal para que el conjunto de Independiente de Rivadavia se alzase con la Copa Argentina. Un equipo muy humilde como el de Rivadavia, demasiado humilde a decir verdad. Un equipo que nunca había figurado a nivel local pensando en poder quedarse con una copa y bueno, se le dio la oportunidad en los pies del colombiano, el quinto penal, batiendo a un portero importante en la definición desde el punto del penal. Estamos hablando del Chiquito Romero, el hombre que supo brillar en sus momentos con el equipo de la Sampdoria, con el equipo del Manchester United y que también como arquero de selección argentina fue importante en aquel Mundial Brasil 2014 donde la selección argentina llegó a la final luego de una definición desde los 11 metros contra el combinado de los Países Bajos. Pues ahí estaba parado frente a frente el señor Sebastián Villa. El hombre era el encargado de poner esa pelota en el fondo de la red y decretar la alegría del pueblo de Rivadavia. El colombiano con mucha tranquilidad, con mucha calma, con mucha serenidad en este tipo de ejecuciones, como es bien conocido en él, se hizo cargo y mandó el balón al fondo de la red para la alegría de todo el pueblo de Rivadavia que hoy celebra la primera obtención de un título, en este caso, el título que los acredita como campeones de la Copa Argentina. Habían dejado en semifinales al conjunto de River Plate de Argentina y ahora también logró algo sumamente importante y es que el conjunto del Independiente de Rivadavia va a estar en la próxima Copa Libertadores de América. En Argentina, el premio al campeón de Copa es cupo directo a la Copa Libertadores de América. Entonces, pues bueno, nos alegramos por Sebastián Villa, respetamos obviamente
todas y cada una de las opiniones que se puedan dar y generar en torno al colombiano. Entendemos que es una persona que a lo largo de su carrera ha sido un hombre que ha generado amores y odios dependiendo de cómo se vea una situación sumamente compleja que él vivió. Ninguno de nosotros, y en eso sí hacemos claridad, ninguno de nosotros es quien para juzgar o no el actuar de una persona. Él ya pagó cada una de las consecuencias, perdiéndose por momentos importantes, cosas importantes, como ha sido los llamados a selección, porque era un jugador altamente convocable, no pudo ir al fútbol del extranjero, se vio truncada sus negociaciones, tuvo complicaciones para salir de Boca, tuvo que dar un viaje largo por Europa, por países de fútbol quizás menos llamativos y menos principales para intentar llegar de nuevo al fútbol de la Argentina, y ahora otra vez llegó al fútbol de la Argentina, pero esta vez sumado a equipos que suelen ser menores, como el conjunto de Rivadavia, en torno a los estelares que supo tener. Cuando se hablaba de Sebastián Villa, observado por el Fútbol Club Barcelona, siendo visto de cerca por conjuntos de la liga inglesa, por conjuntos de la liga italiana, el colombiano tuvo que ser objeto de las consecuencias de sus propias decisiones y sus propias acciones. Y la vida, luego de que él mismo se pusiera en el camino de intentar hacer las cosas de mejor manera, le permitió la alegría y la felicidad de en un campo de fútbol, en ese deporte que tanto ama, que lo hace muy bien, por cierto, que está en un gran nivel, mandar la pelota al fondo de la red y decretar el título de su equipo en la Copa Argentina. El conjunto de Rivadavia que empató en los 90 minutos en el tiempo de juego regular, empató a 2 con el conjunto de Argentinos Juniors, que lo sacó el resultado sobre la hora, porque el conjunto de Rivadavia lo ganaba y lo ganaba bien sobre el 90, hasta el 90 más 7 llegó el empate por parte del conjunto de Argentinos Juniors. Y bueno, una vez se da esto, una vez se da la anotación del colombiano, pues la alegría de toda la gente de Rivadavia. Con esto, el señor Sebastián Villa se aseguró la posibilidad de tener torneo internacional el próximo año. El conjunto de Rivadavia, como ya les había comentado anteriormente, representará a Argentina como el campeón de Copa. Habrá que ver qué viene para el colombiano, que ha sido seguido muy de cerca por Gustavo Costas, el técnico de Racing, lo ha llamado varias veces, lo ha tenido en el radar, le interesa mucho contar con el colombiano en su plantilla, siente que es un jugador que se acomoda bien al estilo de juego de Racing, y más ahora que se dio la renovación de Gustavo Costas por un tiempo más enfrente de la institución de Avellaneda. Vamos a ver qué pasa con la suerte de Sebastián Villa, que aparte de eso también ha sonado para clubes del extranjero, ha sonado para ir a otros equipos, ha sonado para estar ubicados en otras instituciones. Entonces, bueno, vamos a ver si el extremo colombiano pues logra entender que en ese momento de su carrera unas decisiones más acertadas lo pueden llevar a disfrutar del fútbol que siempre ha tenido, porque yo creo que ahí es donde empieza un poco la discusión con él. La discusión con Sebastián Villa tiene que ver más con el tema futbolístico que con el tema extrafutbolístico. En lo extrafutbolístico conocemos y fuimos de cerca partícipes de todas estas polémicas que se generó a partir de un actuar completamente inadecuado, el cual nosotros repudiamos desde Pase Gol, pero que como les decía con anterioridad, el jugador ha venido cargando ese lastre a la espalda y le costó en su mejor momento, en su momento más estelar, poder llegar a tener quizá la posibilidad de estar en el lugar que su fútbol lo podía poner. Ahora, ya mucho más maduro, ya mucho más mayor también, ya parado en otro contexto y en otro concepto, el volante, porque él sigue siendo volante, aunque su posición realmente es de extremo, el volante colombiano, pues tiene esta linda posibilidad que le da el fútbol y la vida de llevar alegría a un pueblo que normalmente no estaba dentro del mapa futbolero de la Argentina. Así que salud para Sebastián Villa, para todos sus compañeros del Independiente de Rivadavia, que disfruten y gocen de este título. Para la afición, obviamente, un saludo desde acá, desde Colombia, desde los micrófonos de Pase Gol, y la intención firme de seguir muy de cerca el rendimiento de este jugador colombiano. Hoy se hablaba en diferentes tertulias de debate eh, el tema de, ¿será que Sebastián Villa, con el nivel que está mostrando, le alcanza para Selección Colombia? Y salían algunos que decían, no, la selección es una distinción, las acciones, el pasado, él todavía está aquí, él todavía
aparece sindicado y demás, y habrían otros que defenderían y demás. Yo quiero defender a la persona y como persona siento que Sebastián Villa está en un momento futbolístico donde volvió a disfrutar de su profesión. Para mí eso es lo importante. Yo creo que el tema de llegar o no a la selección Colombia dependerá mucho de las decisiones que tome el entrenador, ya no dependerá propiamente del jugador. Desde ese lugar, el jugador será el que con sus pasos futbolísticos labre su destino. Si usted me lo pregunta a mí, creo que la posición de extremo en ese momento en la selección por ambos costados está muy bien cubierta. Creo que es una de las áreas donde la selección Colombia tiene jugadores importantes. Veo a Luis Díaz, veo a John Arias, me aparecen otras opciones interesantísimas. Yo veo por ese mismo lado pudiendo jugar a Yacer Asprilla. Me cabe, si usted lo quiere poner en esa posición, me caben jugadores de la talla de Neisser Villarreal que pueden jugar ahí. Quiero ver lo de Sinisterra, jugadores muy interesantes. Entonces yo veo que en este momento por ese lado no viene siendo tanto el llamamiento y demás. Sin embargo, pues el morbo está, la posibilidad está, y por qué no, el rendimiento también está, porque si nosotros hablamos, si nosotros charlamos todo el tiempo de que los jugadores se quitan y ponen en la selección dependiendo de su rendimiento futbolístico, pues el rendimiento futbolístico de Sebastián Villa en frente del Independiente de Rivadavia ha sido bueno, ha sido positivo, el jugador colombiano ha tenido continuidad, ha sumado minutos, ha marcado goles, ha sido determinante en los momentos importantes, es uno de los jugadores maduros y con experiencia que han aportado para que un grupo joven como el de Rivadavia haya podido acercarse al título y a la postre terminar consiguiendo lo que termina siendo realmente muy especial que el último penalti sea del líder futbolístico. Ayer, una vez se terminó el partido, se ve al señor Sebastián Villa en medio de la celebración hablando con los compañeros, diciendo que le aconseja a los jugadores, que para que no pasen por las mismas situaciones de él. Parece que la lección estuvo aprendida. Entonces, pues desde ese lugar no nos queda más que desear y felicitar primero que todo a la gente de Independiente Rivadavia, al señor Sebastián Villa, a los hinchas y aficionados de este equipo que disfruten el título de Copa. Y bueno, aplausos de pie para el señor Sebastián Villa, que se coronó campeón en Argentina con el Independiente de Rivadavia. Te cuento que nos vamos a pasar a otro tema, y para pasarnos a otro tema, cuando le actualizo a la gente que está muy atenta, que nos sigue, que está conectada con nosotros, la gente que está muy pendiente del partido América, Boyacá Chico América, el conjunto de América de Cali ya gana sobre los 10 minutos de partido, 1-0 sobre el conjunto del Boyacá Chico, anotación de Cavadía. Cavadía fue el anotador de la diana que tiene en este momento al conjunto americano, eh, ganando por la mínima sobre el conjunto boyacense. Y le cuento que antes de que se diera este encuentro, antes de que se llevara a cabo este partido, pues habló el señor Pimentel, y Pimentel hijo, ¿no? Porque papá ya casi no se mete en ese tipo de decisiones. El hombre ya está como más alejado pensando en otro tipo de inversiones y negocios. Creo que ha visto en el fútbol la posibilidad de estar un poco más de lado delegando la tarea a su hijo, que en cuanto al administrativo para sus jugadores lo hace de buena manera, aunque por ahí suenan algún tipo de, yo no sé, yo lo quiero llamar quejas y reclamos, como un PQRS en algunas empresas llamaría de esa manera, en torno a los pagos, a los incumplimientos, al mal manejo con algunas obligaciones con sus trabajadores, con el tema de los uniformes, ha estado envuelto en bastantes polémicas. Pues el hijo de Pimentel quiso echar un poco más de leña al fuego. Ya semanas atrás le habíamos dedicado a partes de programa donde hablábamos precisamente de lo que ha sido, no, que el estadio del Campín, no, que el estadio Tunja, no, que es que este estadio más. Pues el hombre decidió dar unas palabras que sorprendieron a propios extraños. Y le cuento que esas palabras que sorprendieron a propios extraños tienen que ver con que el señor Pimentel indicó en una entrevista que le preocupaba mucho el estado del terreno de juego del estadio de Tunja, que luego de las actividades realizadas por la gobernación no estaba en buenas condiciones la cancha de Tunja, que lo íbamos a ver por la televisión y que nos íbamos a dar cuenta de que así no se podía vender un buen espectáculo. Lamentaba mucho que las autoridades
estatales en este caso deben ser municipales, porque Tunja pertenece a una ciudad capital y demás, la gobernación de Boyacá también, y entrarían los entes que deben estar atentos del mantenimiento de los escenarios deportivos, no pusieran lo que hay que poner para tener el escenario en las condiciones óptimas para la práctica del deporte. Ese fue el mensaje del señor Pimentel, a quien yo sí amablemente desde acá lo hago con la opinión y no comprometiendo la opinión de mis compañeros, sino la opinión propia. Querido amigo Pimentel, la cancha de Tunja ha estado mal desde el día cero. Desde que inició el campeonato nos hemos quejado del mal estado del escenario deportivo del conjunto Boyacá Chico. De hecho, para que ustedes lo sepan y lo conozcan, en partidos anteriores cuando el Boyacá Chico se ha medido a Millonarios, he tenido la posibilidad de hacer la caravana con amigos e hinchas de Millonarios y si bien el estadio me parece que está muy bien ubicado porque dentro tiene cerca a él, en las inmediaciones de él, tiene soluciones importantes, un centro comercial, como algunas actividades que te permiten hacer mucho más fácil muchas situaciones. El escenario deportivo de Boyacá Chico siempre presenta la misma dificultad. Para ingresar es una tortura. Prácticamente son personas sobre personas. Eso parece, de cierta manera, estar embutidos en un lugar. Las tribunas, durante muchos momentos, pareciera que van a colapsar cuando llega demasiada gente a ver a sus diferentes equipos. Las instalaciones, las baterías de baños y demás, pues no tienen el funcionamiento correcto que uno creería. Y a su vez, súmele una complicación adicional que tiene este escenario deportivo, y es que su capacidad es corta, y en torno a su capacidad, pues la cantidad de gente que va en diferentes momentos hace que sea difícil ver el partido. Ya con el césped y la grama, creo que no es secreto para nadie, mucho menos para los que estamos muy atentos de ver el fútbol colombiano a diario, pues que la cancha de Tunja no está en buenas condiciones. Entonces, desde ese lugar, yo creo que la queja llegó un poquito tarde, señor Pimentel. Y yo lo entiendo. Créame que haciendo un análisis propio, yo entiendo a Pimentel y su deseo de llevar este partido contra el América a un estadio de Bogotá con mayor capacidad, con una taquilla importante y con la forma de poder sacar un rédito económico a un juego deportivo, porque América tiene una afición muy grande. Pero primero, hay que saber cuál es la localidad y segundo, hay que exigir desde el día cero. No exigir porque esto pareciera de cierta manera como si el señor Pimentel estuviera haciendo una pataleta. Y en cuanto a las pataletas de Pimentel, pues yo sí creo que queda mal la imagen del chico, la imagen de él y la imagen de todos los aficionados del fútbol que nos hemos quejado en varias ocasiones de que no está en las condiciones propias para la práctica deportiva del escenario del Boyacá Chico y sin embargo pareciera que a la fecha 18 es cuando se debe revisar el estado del campo. Ahí está como de pronto mi jaloncito de orejas desde ese lugar, con todo el respeto obviamente y entendiendo que es una situación que también tienen que manejar con diferentes entes, pero el tema de este partido, América Boyacá Chico, generó una polémica y un ventilador encendido por el propio Pimentel que necesitaba ser revisado por parte de las autoridades. Primero, errores de lado y lado, unos que autorizaron un papeleo para que un partido se jugara, otros que lo denegaron ya cuando el papeleo estaba autorizado. Son cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que no se deben realizar jamás. Y ahora, pues estas declaraciones que yo creo que están muy fuera de lugar, entendiendo propiamente que este escenario deportivo durante los últimos años no ha estado en las mejores condiciones para la práctica del deporte. Rápidamente, antes de ir a la primera pausa de comerciales, les quiero comentar las alineaciones de los diferentes equipos que hoy se están enfrentando. Hablamos del Boyacá Chico y el conjunto del América de Cali a esta hora sobre el minuto 20 cae en condición de local. El conjunto del Boyacá Chico que forma de la siguiente manera. En el arco está Caicedo, línea de fondo con Ampudia, Saldaña, Vanguero y Quiseno. 5 en la mitad con Bocanegra, Londoño, Cortés Ramírez y Arango. Y en punta Gómez. Ese fue el equipo elegido para la noche de hoy por el entrenador Flavio Torres. Por su parte, el conjunto de América de Cali está con Soto en el arco, Bertel, Pestaña, Mosquera, Castillo, línea de 4 en el fondo, 3 en la mitad, Carrascal, Cavadía y Roa. Cavadía, el autor de un gol de media distancia muy bonito para abrir el marcador. Adelante de ellos está Tilman Palacios, Cristian Barrios y el peruano Luis Ramos.
son los elegidos hoy por el entrenador David González. Recordarle a la gente que en la raya, en lo que es la zona técnica del conjunto americano, está el señor Alexis Escobar, el pibe del barrio obrero, por que David González, el entrenador actual de América de Cali, ya había dirigido en la misma liga un equipo. Estamos hablando de que él arrancó esta liga como director técnico de Millonarios y por reglamento no se permite que pueda dirigir dos equipos dentro de la misma temporada en la liga. Entonces ahí está, para que estemos con la realidad. Los dejo sobre el minuto 22 de juego y nos vamos al primer corte de comercial, porque vamos a venir a hablar de la Colombia Sub-17, el Mundial Sub-17 que se viene jugando, se viene representando y donde vamos a tener participación de nuestros colombianos el día de mañana. Regresamos a Pasegol Noticias para llevarles a ustedes el segundo bloque de este programa diferente hoy, cuando estamos hablando de las noticias que se vienen desarrollando a lo largo de la jornada del día de hoy y las que serán noticias del día de mañana, porque mañana vamos a tener participación del combinado nacional, participación del conjunto colombiano. El conjunto de la selección Colombia sub-17 va a estar jugando, va a estar llevando a cabo su paso a la siguiente ronda. Un duro partido para la selección Colombia que se va a medir frente al conjunto de El Salvador. Un partido que a priori parecería sencillo, pero ojo, por el contexto de lo que se ha venido dando en medio de esta Copa del Mundo, no es sencillo, no es nada fácil. El conjunto colombiano, que dejó un muy buen sabor de boca en su primera presentación, con un empate frente al conjunto alemán, un empate bien curioso. Jugarán mañana tempranito, 7:30 de la mañana, para que lo tengamos ahí, El Salvador. Recordémosle a la gente, a los oyentes, cómo está compuesto el grupo de la selección Colombia, que tiene a Corea del Norte en este momento líder con 3 unidades, luego de una victoria 5-0 sobre el conjunto de El Salvador. Viene en la segunda posición el conjunto de Alemania, que empató con el combinado nacional. Viene la selección Colombia, que también tiene un punto, luego de su empate con el conjunto alemán, y cierra El Salvador, que viene de caer goleado. ¿Y por qué digo que es difícil este partido? Porque usted tiene que estar mirando este partido con lupa en el siguiente. Y es que el siguiente partido será una Colombia-Corea, que por más de que Colombia gane mañana, saque sus puntos, Corea
Cayendo mañana quedarían 3 equipos con posibilidad de clasificar a la siguiente ronda. Recordemos que acá pasan de igual manera como ha sido en todas las últimas copas, pasan los 2 primeros y varios de los mejores terceros pueden lograr la clasificación. Así que hay que ser muy inteligente para sacar adelante este partido. Combinado Nacional, que mostró buenas cosas, mostró jugadores interesantes, que dio una sensación positiva, tendrá este choque frente a El Salvador. La selección centroamericana tiene que mejorar mucho en condición defensiva, que es donde más le ha costado, con el fin de encontrar de pronto algo que le permita, porque es así, pues tener su valla custodiada y a partir de tener su valla custodiada poder manejar muchas cosas. Yo le cuento algunos de los resultados que se fueron dando a lo largo de la jornada del sub-17 del día de hoy. En el Mundial sub-17 el conjunto boliviano cayó 0-4 frente al conjunto italiano. Portugal derrotó 6 goles por 0 a Marruecos. Japón 0, Nueva Caledonia 0, Argentina 1, Túnez 0, Islas Fiji 0, Bélgica 7, el conjunto de los Emiratos Árabes 0, Croacia 3, 1 para Qatar, 1 para Sudáfrica, Senegal 1, Costa Rica 0. Esos fueron algunos de los resultados que tuvimos el día de hoy en otra jornada mundialista, jornada sub-17. Y acá vienen varias de las preguntas para los oyentes, para los seguidores, para la gente que nos acompaña a través de las redes sociales la tarde de hoy. Bueno, jugadores colombianos del sub-17 y del sub-20 que pintaban para más y se perdieron en el camino. Yo tengo varios, yo tengo un par de nombres, yo me acuerdo mucho del señor Libis Arenas. Libis Arenas era un arquero muy, muy interesante. Eh, realmente era uno de los arqueros que uno creía iba a heredar el arco del combinado nacional y muchas cosas pasaban en su carrera que no le permitieron brillar de la forma que prometía en aquel sudamericano donde también estuvo Rodallega, Abel Aguilar, Juan Carlos Toja, apareció por ahí la figura de Cristian Marrugo, jugadores muy importantes. Otro por ahí, Juan Pablo Pino que su carrera pintaba para mucho y luego de su ida al exterior, el último recuerdo fuerte que uno tiene de él fue jugando en el Mónaco, a partir de ahí su carrera se ha venido a menos y no ha podido brillar. Brian Perea, jugador que supo ser goleador de un microciclo de selección de un suramericano y que nunca pudo demostrar esas condiciones que mostró en el suramericano a lo largo de su carrera. Le faltó la continuidad, le faltó quizá, eh, yo creo que en términos puntuales, la palabra es, le faltó condición para poder adaptarse al fútbol donde estaba jugando. Parece a mí que es un jugador que las oportunidades las tuvo, pero no logró marcar de ahí para adelante la diferencia. Y bueno, son varios los jugadores, se me quedan ahí bastantes en la lista. Yo creo que de pronto es bueno pensar cómo se hace esta migración de jugadores que van desde el torneo sub-17, cómo van haciendo su avance, cómo van quedando, cómo se va organizando en la grilla de equipos, cómo van siendo sus carreras profesionales y hasta dónde llega el alcance de su talento en los diferentes torneos a lo largo y ancho del mundo del fútbol. Vamos a pasar a otro tema, un tema rapidito que tenemos el día de hoy, y es que se ha generado una polémica, una especulación. Yo ni sé, la verdad ni sé qué término utilizar para este tema, pero la pachoneta, como yo lo digo, al conjunto de Independiente Santa Fe, como también lo dice su presidente Eduardo Méndez, cada rato busca conductor, pero todavía no tiene chofer. El conjunto de Independiente Santa Fe que va a completar más de 2 meses sin entrenador en propiedad. Recordemos que Pacho aparece como entrenador interino del conjunto de Independiente Santa Fe. Pues hoy sumó otro nombre a los ya conocidos Pablo Peirano, Bustos, Paulo Repeto. Se le sumó el nombre de César Farías y periodistas que normalmente están muy bien enterados de todo lo que es la realidad de los fichajes, del movimiento de técnicos y demás de fútbol colombiano decían, ya se llegó a un acuerdo, ya lo contrataron, será el nuevo entrenador. Ya habían hasta cadenas en las diferentes redes sociales por parte de seguidores de Independiente Santa Fe y seguidores de otros clubes diciendo abiertamente, no, 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 este entrenador no va a ser. La gente de Santa Fe proponiendo hasta marchas para que no llegara, que vamos a hacernos sentir y así como no dejamos llegar a Arturo Reyes, tampoco vamos a dejar llegar al profe y bueno, muchas cosas y demás, hasta que el señor
Eduardo Méndez habló con sus amigos, porque uno también tiene que ser honesto y decir, aquí los entrenadores y los presidentes de los clubes saben a quién le dan la exclusiva y a quién no. Y dijo lo siguiente, voy a citarlo textual. He hablado con él, pero no lo he contratado y no hemos llegado a un acuerdo. He hablado con 4 entrenadores. Entonces, ¿he contratado a los 4? Como tratando de zafarse de la responsabilidad. Y esto me propone a mí un debate claro. Santa Fe no tiene claridad, valga la redundancia, de lo que quiere hacer en su proyecto deportivo. Más de 2 meses para elegir el entrenador que iba a suceder al entrenador que salió campeón, demuestra que más allá de que no tenían en ningún momento en sus saberes el pensamiento de que Jorge va a abandonar el cargo, tampoco tenían claro cuál era la línea a seguir. No sabían si era un entrenador y de qué tipo de entrenador o no. La verdad, desde ese lugar y desde esa forma, desde esa manera, pues nada, conjunto de Santa Fe sigue dando guantazos. Para mí da mucha ventaja. Para mí da demasiado tiempo de ventaja. La elección de un entrenador no solo te marca el tipo de fútbol que quieres jugar, sino también tienes que mirar cuál es la sinergia con los jugadores, cuál es el entendimiento con los referentes, cuál es el trabajo que se hace de acuerdo con los entrenadores de formaciones básicas para la promoción y proyección de jugadores, la elección y depuración de la nómina, un Santa Fe que todavía conserva chances de llegar al grupo de los 8 en el fútbol colombiano, pero que también necesita sí o sí empezar a mirar de frente la Copa Libertadores. Si bien hay tiempo, el mercado de fichajes también permite la compra de jugadores y pareciera que desde el gobierno institucional de Independiente Santa Fe olvidan un dato que no es menor, y es que el año siguiente o el año próximo vamos a tener Copa del Mundo y el Mundial achica los tiempos, ajusta todo, comprime todo. El Mundial hace que el fútbol colombiano no vaya a tener cuadrangulares en el próximo torneo, sino que haya una decisión de tomar la forma de decidir su campeonato a través de los playoffs o lo que nosotros llamaríamos llaves de mata-mata. Entonces, pues no sé, la verdad es complicado, son cosas muy, muy difíciles. El conjunto Independiente de Santa Fe, a mi forma de ver, necesita urgente poder solucionar cada uno de esos inconvenientes que tiene para hacer más rápida la elección del entrenador. También dentro de las noticias de Santa Fe se conoce que hay avances en la renovación de Hugo Rodallega. Las propuestas sobre Harold Santiago Mosquera estarían cerca. Hoy un destacado periodista de fútbol colombiano habló de que Carlos Darwin Quintero le habría dado su palabra al presidente de Santa Fe. Otra noticia que se cae debido a que si bien el jugador le indicó al presidente de Santa Fe que le llamaba la atención la propuesta y demás, el agente deportivo dio unas declaraciones donde indicó también que están a la espera porque han recibido varias propuestas y que en próximos días darán a conocer su decisión final. Entonces, se suma también Santa Fe a esta especulación que no le viene bien, porque el conjunto cardenal necesita empezar a afianzar rápidamente las fichas que va a utilizar en la Copa Libertadores. Y también aparece una pregunta sobre el radar, una pregunta que va apareciendo sobre el panorama, y es: ¿el conjunto de Independiente Santa Fe necesita llenarse de jugadores longevos, mayores o experimentados para poder acometer la Copa Libertadores? Porque si empezamos a ver, el conjunto de Santa Fe ya tiene a Hugo Rodallega, que está cerca de los 40. De sumar al señor Carlos Darwin sería otro jugador de 38. Jairo Moreno está por encima de los 34. El señor Daniel Torres por encima de los 36. Marmolejo es un arquero ya mayorcito. El Turro Olivera, que es un jugador interesante, tiene una media de edad de sobre los 33. O sea, Santa Fe tiene una columna vertebral mayor. En ese orden de ideas, al tener usted una columna vertebral mayor y demás, debe ser muy inteligente para manejarse y para gestionar, porque van a jugar una copa que es un torneo de alta intensidad. Uno de los retos que tiene el conjunto cardenal, el conjunto de Independiente Santa Fe, que todavía no define el entrenador y tiene con la piedra afuera, como se dice popularmente, al presidente del conjunto cardenal, debido a que los rumores y las especulaciones no permiten aclarar y los tienen más inconformes que conformes. ¿Será César Farías el nuevo entrenador del conjunto cardenal? ¿Cómo quedó la relación de César Farías con el jugador Emanuel Olivera luego de las palabras dedicadas por parte del jugador al exentrenador de su equipo
a lograr el título con Santa Fe. Muchas cosas por resolver, muchos puntos por mirar. En un Santa Fe que tiene que empezar ya a planificar cómo será la gestión y el manejo de todo lo que es su plantilla y su gobierno institucional de cara a lo que se viene, que es una Copa Libertadores, donde el conjunto cardenal tiene la obligación de a lo menos pasar de ronda. Es un reto importante, es una tarea importante y es el trabajo que le viene para Santa Fe. Actualizamos a esta hora marcadores del fútbol colombiano. El Boyacá Chico pierde en condición de local por la mínima diferencia con el conjunto América de Cali sobre el minuto 37 de partido. Recordemos tempranito, minuto 5, anotación de Cavadía, el volante americano, con remate de media distancia logró poner ventaja y distancia en el tanteador para que el conjunto americano a esta hora esté haciendo la tarea y se ponga cada vez más cerca del grupo de los 8, cada vez más cerca de la clasificación. Aquí ataca el conjunto del Boyacá Chico, balón que se va desviado, termina bien defendido por parte del América que sacará desde el arco. Nosotros nos vamos a la segunda pausa de comerciales, ya regresamos, un pase con noticias para dar cierre a nuestro programa, hablando de la UEFA Europa League y los posibles convocados de selección para esta doble fecha de partidos amistosos preparatorios de cara a la Copa del Mundo. Regresamos a Pase Gol para cerrar el programa de hoy hablando del fútbol en Europa, de las competencias que tuvieron participación el día de hoy por los torneos continentales en el viejo continente. Empezamos hablando de la Europa League que tuvo unos resultados quizás sorpresivos, ¿sabes? Y no solo sorpresivos por el rendimiento de algunos equipos, sino también sorpresivos por la actualidad de algunos conjuntos. Hablamos, por ejemplo, de que el Utrecht empató 1-1 con el conjunto del Porto. El Cervén Ceseda le ganó 1-0 al Lille, el Lille que un año inmediatamente anterior hacía sufrir al Barcelona y al Real Madrid en las fases clasificatorias de la UEFA Champions League. Dinamo Zagreb cayó 0-3 con el Celta. El Salzburgo le ganó 2-0 al Go Ahead Eagles. El Basel derrotó 3-1 al FSSB. El Midtjylland derrotó 3-1 al Celtic de Escocia. El Niza cayó 1-3 con el Friburgo. Stungra 0, Nottingham Forest 0. Malmo 0, Panathinaikos 1.
El conjunto del Rangers cayó 0-2 con la Roma. El Stuttgart derrotó 2-0 al Feyenoord. Real Betis 2, Olympique de Lyon 0, PAOK 4, Young Boys 0, Fenerbahce 3, Ludogorets 1, Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0, 0-0 entre el Victoria Pilsen y el Fenerbahce, Sporting Braga 3, Genk 4 y el Bologna empató 0-0 con el S. Cabral. Aquí hay que destacar un partido y es el partido entre el conjunto del Betis y el Olympique de Lyon, donde estuvimos muy atentos a los jugadores colombianos. Recordemos que en el conjunto del Betis está el Cucho Hernández y el señor Nelson de Osa, ambos jugadores que siempre han sido tenidos en cuenta en lo que viene siendo el proceso. Para de Osa hubo participación, el colombiano ingresó al minuto 78, jugó 12 minutos, el Cucho Hernández vio el partido desde el banco junto a sus compañeros, no tuvo participación ni acción el día de hoy. En el Midtjylland se destaca un colombiano, y es un colombiano que en las últimas horas su nombre ha empezado a tomar mucha fuerza y estamos hablando de Pedro Bravo. Pedro Bravo es un jugador muy interesante, un jugador colombiano que estaría siendo parte del llamado de Lorenzo para la siguiente convocatoria. Varios de los jugadores principales de la selección, de estos jugadores estelares que nosotros conocemos y hemos visto en nuestro combinado nacional sumando muchos minutos y demás, han comentado algunas fuentes cercanas, periodistas, amigos, conocidos y gente muy, muy cercana de la industria, que no han sido notificados y que no han sido llamados hasta el momento por el entrenador del combinado nacional. Algo que ha abierto la pregunta a decirnos, ¿será que el señor Néstor Lorenzo va por fin a permitir que haya la posibilidad de que podamos ver jugadores nuevos de prueba en estos partidos en la selección? ¿Será que nos vamos a dar nosotros el espacio a mirar jugadores que nos brinden una salida diferente, alternativas? ¿Qué va a pasar si se nos lesiona un jugador de cara al mundial? ¿Qué va a suceder en el momento en que no podamos tener a estos jugadores que normalmente vienen siendo habituales titulares? La verdad, pues sería una dinámica muy interesante. Lo que pasa es que con Lorenzo uno no sabe, porque Lorenzo es un entrenador que nos ha dejado a nosotros en claridad que su base es su base y demás. Y desde ese lugar, pues uno se pone a pensar, ¿será esta la oportunidad perfecta? Recordemos que la selección Colombia jugará dos partidos amistosos, Australia es uno de ellos, donde valdría la pena rotar a algunos jugadores. Dentro de los jugadores de Universo Selección, tenemos que hablar de que hoy hubo palabras de Toni Kroos, el volante ex Real Madrid, ex selección de Alemania, hombre retirado del fútbol, dueño de un fútbol exquisito, de una pegada impresionante, se refirió a Luis Díaz y habló de la jugada, porque la popular jugada de la expulsión ha tenido a Luis tanto en el centro de críticas como en el centro de elogios. Hay mucha gente que defiende que es una jugada que no debió ser ni siquiera para tarjeta, que era una falta normal, una falta de juego, un lance de juego. Hay otros que dicen que con la amarilla estaba bien, hay otros como Toni Kroos que indican que sin la intervención del VAR se hubiese podido seguir el partido con normalidad y que de estar el colombiano en cancha, quizás el resultado para el conjunto del Bayern de Múnich hubiese sido mucho más amplio. Pero pues ahí sí son historias que no se pueden contar porque no conocemos cómo hubiese sido la realidad y demás. Desde ese lugar, pues hay que decir que el colombiano cada vez se acentúa más en Alemania y cada vez lo extrañan más en el conjunto de Liverpool, porque realmente no han podido desde Liverpool sopesar lo, la ausencia o lo sucedido con Luis Díaz. Creo que ya habían encontrado la forma de tener dos extremos punzantes que todavía no encuentran la manera, a pesar de la victoria de esta semana frente al Real Madrid, de que los resultados de la temporada quizás no han sido los mejores, pero pues ahí va. Entonces, podemos hablar de que Luis Díaz es uno de esos jugadores de selección que el cambio le ha caído bien y se ha acomodado de buena manera. Uno que no se ha podido acomodar es el señor John Arias. John Arias, jugador colombiano que no ha tenido la mayor cantidad de minutos como se esperaba, le ha costado mucho su acercamiento al fútbol inglés. El Wolverhampton no le ha dado la oportunidad y los partidos que él ha querido mostrar. Sin embargo, pues es un jugador que es parte del universo de selección. Otro de los que es noticia, como casi siempre, todos los veranos, todos los inviernos, el 90% de los mercados de transferencia su nombre aparece, es el señor James Rodríguez. Y es que el colombiano
pues cambiará de aire. Hoy una de las palabras de su entrenador en una de las últimas entrevistas dadas, estamos hablando de Ignacio Ambriz, dijo que quizás a James no se le había aprovechado y disfrutado tanto como podía haber sido. Desde ese lugar, pues uno se hace preguntas y uno dice, ha sido muy complejo el andar de este semestre de León, un semestre sumamente irregular, complicado, con malos resultados, una plantilla que esperaba la inversión propia de los dineros que llegarían a partir de la participación del Mundial de Clubes, no contó con este ingreso debido a todo lo que fue la decisión por parte de FIFA y se fue desboronando y a su vez jugadores importantes fueron saliendo y los que llegaron no tuvieron la misma fortuna que tenían los jugadores que ya venían con la idea. Cambio de entrenador a bordo, afuera Berizzo, adentro Ambriz, fueron parte de esa radiografía que no permitió que el conjunto de León mostrara todo su potencial. Sin embargo, el colombiano tiene una media de calificación de 7.3, que no es un mal dato, para el volante de la selección Colombia, que jugará este fin de semana su último partido con la camiseta de León. Por acuerdo mutuo, se sabe que el jugador no va a continuar en León y que León no tiene en este momento los medios y las formas para poder continuar y prorrogar el contrato del colombiano. Entonces, desde ese lugar y desde esa manera, pues nos vamos quedando nosotros con la información cuando vamos llegando de a poco al cierre de este Pase Gol Noticias con dos datos curiosos, dos noticias ahí rápidas de lo que ha pasado en el mundo del deporte. Una de ellas tiene que ver con un arquero colombiano y es que en la lista del Divest apareció el nombre de Kevin Mier, entre figuras importantes como Fabio, Alison Becker, Thibaut Courtois, el portero del Chelsea Robert Sánchez, Gianluigi Donnarumma y varios arqueros destacados de las diferentes ligas del mundo, aparece Kevin Mier. Si bien esta es una lista preliminar y es una lista donde se engloba la primera barrida de candidatos, es importante para el colombiano, para el fútbol colombiano y para Kevin estar en esta lista, porque también habla de su gran valor como jugador y que su juventud le puede dar la posibilidad de explotar sus condiciones para que con experiencia, con tiempo y con mayor cantidad de partidos pueda demostrar todo su talento y pueda seguir creciendo como arquero. Uno de los datos curiosos que nos dejó la lista del Divest, la cual vamos a estar publicando entre hoy y mañana para que ustedes conozcan quiénes son los jugadores que aparecen en la lista. Es una lista larguísima hasta el momento, se empieza a partir de ahí a depurar, pero es el primer filtro que se entrega. Hay otro colombiano en la lista que es John Arias, luego de su destacada participación con el conjunto del Fluminense en lo que fue el Mundial de Clubes. Recordemos que el Fluminense llegó hasta las semifinales del torneo y ahí el colombiano fue importante ficha de ese equipo y protagonista del mismo. Yo los dejo a ustedes la noche de hoy agradeciéndoles su compañía, agradeciéndoles su atención, agradeciéndoles que hayan estado conectados con nosotros con el dato de América Boyacá Chico sobre el cierre de la primera parte. El conjunto americano derrota 1-0 al conjunto del Boyacá Chico. Un gol de Cavadía sobre el arranque del partido marcó la distancia para el conjunto americano. Nosotros los esperamos mañana para seguir charlando de deporte, para analizar la fecha 18, para meternos con Copa Colombia y con los resultados de este aplazado de la jornada 18. Ya se nos viene la 19. Estamos prontos a definir quiénes serán los equipos que acompañarán ya a 6 clasificados en el grupo de los 8. Les agradecemos a todos su fiel sintonía, les mandamos a todos un abrazo y que Dios les bendiga.